Bueno, empiezo de nuevo otro vídeo porque veo que el otro se estaba prolongando mucho, porque, jolín, al final parece que no, pero hay mucha información de las investigaciones y tal. Pero bueno, la gran mayoría ya os las había comentado en otros vídeos, aunque fuese de manera mucho más resumida. Respecto a la selección de la víctima, pues no lo sabemos con exactitud. Eh, Se cree efectivamente que la muerte fue violenta, pero ya os digo que cuando se realizó la autopsia tampoco se pudieron determinar las causas que provocaron la muerte, así que la muerte es básicamente indeterminada, que no se realizaron de hecho informes toxicológicos y que no puede saberse si murió de una sobredosis, ya os digo, dado que era habitual que consumiese drogas, especialmente heroína, y eso en un niño de 14 años, en fin. Pero a pesar de todo lo anterior, bueno, pues por la ausencia de tejido blando, así como la falta de un estudio antropológico del cuerpo, digamos que nos lleva a no poder descartar que sufriese algún tipo de traumatismo, de manera que no fuese una víctima casual, ya que se encontraba escondido, pero alguien sabía dónde buscarlo. Respecto al lugar donde apareció la víctima, ya os digo que es un terraplén, con muchos arbustos y demás, en una pose casi fetal, ya os digo, bueno, sobre el plástico, ta, 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 ta. Y había sido cubierto con ramas, evidentemente, de manera intencionada. O sea que había una clara intención, digamos, de ocultarlo de alguna manera, ¿no? El lugar, no obstante, estaba muy cerca de la caseta donde fue encontrada Rosario, así que se puede deducir que existió un agresor-agresores que produjeron la muerte de ambos y que sin ninguna duda sería una persona o personas que vivían en la zona o la frecuentaban de manera regular. Además, ya os digo, es que existió la posibilidad de ocultarlo, o sea, es evidente que el autor de los hechos no quería que fuese encontrado fácilmente, por lo que se puede presuponer que este señor que está buscando espárragos lo hallará de casualidad. Ya os digo. Y por último, pues está Pilar. Ya os digo, las únicas fotos que hay son realmente del cuerpo, pero en este caso, claro, las fotos son del cuerpo real, digamos. Bueno, pues respecto a Pilar, no se puede poner, ya os digo, una foto, aunque sea, eh, digamos, falsificada de alguna manera, pero sí que aquí, en esta foto, en todos los documentos que vemos en la parte de abajo, pues se ve el canal de riego y concretamente la tubería donde apareció, se ve también el pie y luego lo que es el cadáver. Es la foto que yo os he ido enseñando de alguna manera a lo largo del vídeo. Y es lo que os puedo poner sobre Pilar, básicamente, porque ya os digo, no tenemos una reconstrucción o la que tenemos tampoco se puede mostrar porque se encuentra entre, bueno, pues reconstrucciones que han hecho, ya os digo, los criminólogos correspondientes y que tampoco se pueden sacar a la luz, digamos, salvo que sea con su autorización y demás. Ya os digo, era estudiante de peluquería, tenía 15 años. Respecto a su descripción física ya lo sabemos, corte de pelo estilo punk, delgada, etc. Tenía una cicatriz en la pierna, como os comento, porque se cortó. Se desconoce si tuvo alguna relación sentimental, aunque parece ser que mantuvo relaciones sex con Valeriano, aunque ya os digo, no se ha podido verificar. Es una persona introvertida, tímida, que al igual que las otras dos víctimas, lamentablemente, pues frecuentaba el Parque Camales. Ingería también sustancias estupefacientes, principalmente rohypnol y alcohol, para ser más desinhibida, pero su estilo de vestir era al parecer bastante llamativo, al igual que el corte de pelo que tenía, que era bastante atrevido. Y esto es bastante significativo teniendo en cuenta cómo es descrita, ¿no? Introvertida y reservada. Ya os digo que tampoco se establece un vínculo afectivo con los padres y demás, por lo que, ya os digo, se intuía ya que estaban separados o divorciados, lo que es así al final. Y sus padres, digamos que no ejercían ningún tipo de control sobre ella. Digamos que
En principio su padre también había tenido relación con el mundo de las drogas, de ahí su apodo del Manco. Asistía, ya os digo, a clases de peluquería, mientras que las otras dos víctimas no se conoce que tuvieran, ya os digo, eh, ninguna dedicación en concreto. Y abandonó evidentemente las clases y bueno, pues es muy probable que su nivel socioeconómico también fuera más bien bajo, con escasos recursos. Conoció a Rosario desde hacía poco tiempo. Parece ser que se conocieron a través del hermano de Pilar, porque Rosario y este andaban juntos. Y el rol que pudo desempeñar en el grupo, pues digamos que era el de facilitadora de refugio de huida, porque había vivido en Catadau y conocía la zona, y allí podía pedir ayuda a los vecinos del pueblo que la conocían para sobrevivir. Digamos que respecto al tema médico, pues constaban problemas bucales que había tenido, sobre todo, y el asunto del corte que tuvo en el muslo, pero tampoco otra patología. Se desconoce también si tuvo problemas con la justicia o algún tipo de antecedente, y sabemos que el día 15 de enero fue vista por última vez, ya os digo, con Rosario y Miguelo en el bar Catado. Por el estilo de vida podemos decir lo mismo, también tenía alta probabilidad de convertirse en víctima de algún tipo de agresión. No obstante, sus rasgos de personalidad son escasos para determinar si han podido influir de manera significativa el hecho de haberse convertido en víctima. Pero se puede deducir que se trataba de la añadida al grupo porque no existía entre ella y los otros dos menores la misma complicidad que sí existía entre Valeriano y Rosa, con lo cual podía ser que de alguna forma la estuvieran utilizando de alguna manera, ¿no? El riesgo de ser víctima, bueno, pues venía lógicamente sin ninguna duda relacionado con precisamente estar, bueno, pues teniendo amistad con estos dos chicos tan problemáticos, ¿no? Lamentablemente, y resulta que luego además fue la que murió de la forma más violenta, casualmente. Entonces digamos que era la menos curtida en marginalidad, su carácter más introvertido, y esto pues es lo que le hacía un poquito más prudente. Digamos que el autor material de los hechos, bueno, pues toma a la víctima en torno a la noche del 15 de enero y días posteriores. El cuerpo también se encontraba en avanzado estado de descomposición, como ya hemos dicho varias veces. La fecha próxima a la muerte también fue muy próxima al momento de la desaparición. Digamos que parece ser que fue una muerte asumida porque no se podía dejar con vida a ningún miembro del grupo, porque seguramente sabía quién o quiénes habían sido los autores, al menos, bueno, con quienes Rosario y Valeriano se habían ido, digamos, a Macastre, y era un cabo suelto que había que hacer desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es la que presenta más claros indicios, como os he comentado, de una muerte violenta, de grandes mutilaciones ya en momentos, como hemos dicho varias veces, muy próximos a la muerte o incluso en el momento de la muerte. Hay muchos signos de violencia sobre el cuerpo, una clara intención de desfigurar la cara, la amputación de mano y pie, con una sierra mecánica, como ya hemos dicho. Puede deducirse que también, ya os digo, se produce una mutilación de los órganos sex de la víctima, ya os digo, con la sierra, o sea que es una barbaridad. Entonces se entiende que esto se hace para dificultar a quién pertenecía el cuerpo, o digamos conseguir restos de ADN seminal en caso de que hubiera sido agredida de manera sex. Pese a que todo apunta que la fallecida efectivamente es Pilar, todavía hoy esto queda sin estar confirmado a nivel forense. Respecto a dónde aparece la víctima, ya lo hemos dicho en 20.000 ocasiones, que hay una llamada anónima al teléfono de la droga, que sabía exactamente dónde se encontraba el cuerpo
Y lo mismo digo, el lugar donde aparece la víctima sin ninguna duda es una zona muy difícil de hallar. La persona que lo dejó allí conocía perfectamente el lugar. Además, para acceder tenía que tener cierta agilidad y aparece, no sabemos por qué, más lejos que las otras dos. Puede ser que porque la mantuvieran con vida algunos días más y fue tras su muerte cuando la trasladaron a un sitio distinto, porque ya habían empezado a lo mejor las diligencias de investigación con el tema de Rosario, o bien para evitar riesgos innecesarios durante los días de la muerte de Rosario y su hallazgo, así como de Valeriano, que es lo que parece más probable, que se trata de un escenario de abandono del cuerpo y no de comisión del crimen, ¿vale? Entonces vamos a lo que sería ya la última fase, a ver si terminamos, que sería la reconstrucción de los hechos, o digamos el modus operandi que se llevó a cabo. Esta es la parte más difícil, sin ninguna duda, de una investigación criminal, para poder aproximarse lo máximo posible, como comento, a la verdad, porque es que eso al final es lo que importa, la verdad. No se trata de yo tengo más razón, yo sé más, tú sabes menos, no sé qué, no. Se trata de llegar a la verdad, o al menos a lo más próximo a la verdad. Entonces, en este caso, ya os digo que se intenta tratar de la forma más coherente, intentando unir todas las piezas y intentar hacerlas encajar dentro de lo que cabe, lo cual no quiere decir que existan ciertas complejidades, digamos, entre unas y otras. O sea, esto es imposible de evitar, porque ya hablamos de que hay muchas cosas que no se hicieron y entonces no podemos tener certezas absolutas. Entonces, bueno, pues en este caso, digamos que la situación precriminal es bueno, pues que tres jóvenes conflictivos y descontrolados de Valencia estaban huyendo, porque parece ser, como os comento, que una de ellas se chivó, que se refugiaban en Catadau porque Pilar tenía conexiones con ese sitio, subsistían de lo que podía sacarle a los vecinos, pidiendo o haciendo cambio por algún tipo de favor, consumían sustancias tóxicas, precisaban de droga con frecuencia, y el alojamiento pues es temporalmente en un chalet abandonado de la zona donde tienen sus ropas, sus enseres y demás. Y el día que se inicia todo, como digo, la situación precriminal a corto plazo, al menos Rosario y Valeriano se desplazan a Macastre en un vehículo, tienen un encuentro antes del anochecer con una o más personas en la caseta del Mestre, que conocen estas personas, que los llevan allí, y en la que además saben que no serán molestados por lo poco poblado de la zona, más aún entre semana y en invierno, con lo cual el motivo del encuentro probablemente sea la obtención de droga o dinero a cambio de objetos de valor, o muy posiblemente sex. Entran en la casa sin duda forzando el candado, y se pacta con Valeriano que espere fuera mientras esté en lugar este posible encuentro sex. Y bueno, pues este accede, coge un plástico, la vela de la caseta y demás para resguardarse de la humedad, iluminarse, todo esto, se ha puesto a cierta distancia y queda a la espera de lo que pueda ocurrir. Y puede ser incluso que ya tenga droga que ha conseguido en esta transacción y que empiece a consumirla. Llegados a la acción criminal, pues entendemos que al poco tiempo, ya que Valeriano ni siquiera procedió a encender la vela, pues tiene lugar este imprevisto con Rosario, probablemente ya al comienzo de la relación sex, y le sobreviene por el consumo inmediato de droga un ataque respiratorio por la tos crónica que arrastraba, y cuando esto ocurre pues está desnuda o semidesnuda y los sujetos bueno, pues tienen que improvisar, porque una joven se les ha muerto de pronto, y al menos hay dos personas más que saben de ese encuentro que está teniendo lugar, así que podríamos decir que ahí es donde empieza la situación post-delictual con respecto a Rosario, porque tienen que cambiar el escenario, y ahí es donde empezaría la acción criminal sobre Valeriano y posteriormente con Pilar. Está claro que a Rosario la colocan en una posición lo más natural posible, pero bueno, relativamente, porque ya me diréis, la tía allí tumbada con los brazos en posición recta, perfectamente colocada, pero luego además
es curioso que la dejen con los botones del pantalón desabrochado, ¿no? O sea, como dando a entender que efectivamente podría haber realizado una relación sexo. Entonces es un poco todo bastante caótico, ¿no? Entonces, es que es todo un poco, es muy raro, sin ninguna duda. O sea, a ver, no raro de por sí, pero hay cosas que son incongruentes. Es decir, porque si tú quieres hacer parecer que es una muerte natural, ¿por qué le dejas los botones del pantalón abierto? Mm, también por qué la dejas en esa postura tan perfecta que, no sé, no sé. Ya os digo que luego Valeriano pues le dan caza por sorpresa de alguna manera. O sea, se encuentra allí vigilando o incluso medio dormido y, pues bueno, pues digamos que no ve llegar o desconoce las intenciones por la cual se dirigen hacia él y acaban con su vida, ¿no? Ya os digo que en principio se baraja la posibilidad de que sea por apuñalamiento, sujetado por uno de ellos y apuñalado por el otro. Lo mejor, en lugar de hacerlo desaparecer, es taparlo con ramas y el cabo suelto pues sigue siendo Pilar, porque, bueno, parece ser que en el caso de Pilar pues es visitada por el autor o los autores, llevada a un lugar donde ponen fin a su vida de manera inmediata, otras 2 o 3 días de captura, tras tener seguramente accesos con la misma. Este lugar, bueno, pues sin ninguna duda sería incriminatorio para él. Los agresores, es un espacio donde el cuerpo puede ser encontrado y alertar a las autoridades, lo que les lleva a, digamos, desfigurar y mutilar el rostro del cadáver y lacerar sus genitales a fin de evitar vestigios genéticos de los autores en su cuerpo, y al menos pues se corta el pie, la mano, posiblemente a fin de facilitar su transporte. Pero sin ninguna duda es un enorme trabajo, o sea que puede ser que desistieran de la desmembración del cuerpo. Y el lugar donde todo esto ocurre, esto sí que es fundamental, tiene acceso a corriente o combustible para usar una sierra circular. La verdad es que en el libro de Félix Ríos, si alguien tiene interés en leerlo, vamos, es súper interesante, sin ninguna duda, aparecen unas imágenes súper concretas y detalladas de cómo pudieron suceder los hechos, ¿no? Son unas imágenes que evidentemente no voy a poner aquí porque están en el libro, y ya os digo que, bueno, pues allí se hace una reconstrucción bastante fiel de cómo se pudieron llevar a cabo cada una de las muertes y todas las situaciones que se describen en el libro. Entonces, bueno, finalmente, como os comento, la depositan en una tubería del pantano de Turis, donde está abandonado en un medio acuático que va a dificultar la recogida de pruebas, y el autor o autores del crimen dejan el pie y la mano, parece ser en diferentes lugares de Valencia, básicamente para despistar a los investigadores e incluso para incriminar a terceras personas, como es el Wichita, que ya sabemos que lo hace. La motivación, bueno, pues a veces, pues como os comento, a veces utilizamos la expresión de cuál pudo ser el móvil, los motivos que llevan a una persona a cometer un delito. Bueno, básicamente basándonos en una perfilación criminal y desde luego lo que es la criminología forense, es más exacto utilizar la palabra motivo que móvil, porque estamos hablando de las motivaciones más internas del sujeto en cuestión. Entonces, bueno, revisamos, digamos concretamente, bueno, pues las muertes de otros casos, y hay veces pues es que las circunstancias o digamos las motivaciones pueden ser de índoles muy diferentes.
Es decir, pueden ser por dinero, pueden ser por motivos sexuales, pueden ser porque eres un auténtico psicópata y simplemente matas por placer. Es decir, los móviles es que pueden ser muchos. Ya os digo, las motivaciones, ¿vale? Porque es más una motivación que un móvil, como os comento. Entonces, ¿cuáles pudieron ser los motivos para los asesinatos de Macastre? Pues ya os digo, en principio es lo que hemos comentado mil veces, que al fallecer Rosario y tener como testigos a los otros dos, pues deciden matarlos o hacerlos desaparecer a los tres. Y ya os digo, ese parece básicamente el motivo, el encubrimiento de la muerte de Rosario. Independientemente, claro, de que en el caso de Pilar se diera lo que llamamos un crimen sex eventual. Porque parece ser que pudo haber permanecido con vida, ¿no?, mientras sufría algún tipo de agresión de este tipo previa a su fallecimiento, si tenemos en cuenta, ya os digo, las mutilaciones que se apreciaron, ¿no?, y que según muchos expertos estaba destinada posiblemente a dificultar la identificación genética de fluidos sex. Entonces, bueno, no es tan fácil dar respuesta del porqué de las tres muertes y desde luego no puede sentenciarse con una simple palabra que aluda a móvil criminal. Y ahora ya vamos con lo que es el perfil de los agresores. Bueno, pues llegamos al final, que es el perfil o cómo serían, digamos, los agresores, los supuestos agresores. Y bueno, aquí digamos que básicamente se trata de saber un poco, pues, saber si es una agresión que digamos, se puede definir por tres datos simples, que son básicamente el sexo, el lugar de residencia, qué tipo de coche utiliza y luego pues un montón de cosas más, digamos, sobre la investigación que puedan ir descartándose o reinsertándose en el caso. Está claro que en este triple crimen, bueno, pues se trata de saber cuántos sujetos eran, al igual que en caso Alcácer, y digamos que, bueno, pues que aunque no existe tampoco una respuesta certera, sí podemos manifestar con bastante probabilidad, como os comento, que tras la muerte de Pilar, pues hubo gente, lógicamente, que llamó, una persona en concreto que llamó al teléfono de la droga para acusar a alguien y que, bueno, debido a eso, pues partes del cuerpo fueron depositadas en Valencia, como os comento, desde un vehículo, por tanto, debió de intervenir más de una persona. Se trataba, sin ninguna duda, de gente vinculada al mundo de la droga, que operaban en pequeños grupos, así que, bueno, lo más probable es que fueran 2 o más sujetos, 3, 4 como mucho. Son personas que sin ninguna duda conocen las zonas al detalle, todas ellas, tanto la zona de Turis como la de Catadau, como la caseta de Alborache y demás, que está muy relacionada precisamente, luego lo veremos, con la cercanía al lugar donde aparece el cuerpo de Pilar. Y bueno, básicamente sabemos que son personas que sabían además sobre el funcionamiento de la caseta del Mestre, que estaba en desuso en invierno, sobre todo durante semana, que donde aparece Pilar, digamos que es una larga pista de tierra que está alejada de la carretera principal, con lo cual es gente que, digamos, pertenece a la zona de Macastre, Turis y que son habituales de Catadau, donde posiblemente contactaron con las víctimas, ya que los chicos son vistos últimamente en Catadau y que efectivamente hay un testigo que es el hijo de los dueños, que dice que Ricard y Anglés, tanto en aquella época como posteriormente, frecuentaban dicho bar, como os comento,
Entonces, al ser encontrado un jueves, el cadáver de Rosario entendemos que no tenían trabajo, ¿no? Porque es un día de semana o que tienen un horario que les permite de alguna manera estar libres entre semana. Por la movilidad, al menos pues tienen un vehículo para poder trasladar a las víctimas, por tanto, en principio, debería tratarse de personas mayores de edad, de sexo masculino, por supuesto, ya que se trata de dos víctimas mujeres con indicios de contacto sex y conocen o conocían, sabían quién era el Gucci, que además era el que llevaba, sin ninguna duda, ya lo hablo en otro vídeo, lo que es toda la zona, todo lo de las drogas en el caso del barrio chino, como os comento, y que por algún motivo que yo ya comenté en el vídeo correspondiente, pues le quieren echar la culpa de alguna manera por el motivo que sea, y yo creo que es básicamente, ya os digo, por temas económicos, porque al final Anglés era muy avaricioso y quería quedarse con todo. O sea, que si podían hacerlo, ¿por qué no intentarlo, no? Que tenían un lugar escondido donde podían desmembrar el cuerpo de Pilar, podía ser un taller, un pequeño edificio, un cuarto, y digamos son delincuentes habituales, sin ninguna duda. Ya me he movido esto. O al menos tenían antecedentes relacionados con droga, delitos sex, con víctimas adolescentes. Son sujetos además con un índice de inteligencia medio, capaces de improvisar, planificar los pasos que van a dar y cómo. Por tanto, pues tienen seguridad, se sienten impunes, confían en que se tardará mucho en echar de menos a los adolescentes consumidores de tóxicos y que además no son de la zona. Saben que son de Valencia y que seguramente no es la primera vez que interactuaban con ellos. La violencia que ejercen sobre los cuerpos es la necesaria para los fines que persiguen, por lo que más que sádicos son fríos a la hora de tener que mutilar un cadáver para ocultarlo o transportarlo. Son corpulentos como para transportar un cuerpo, el de Pilar, y lo suficientemente inteligentes como para saber que llevar el cadáver de Rosario Valeriano supone un alto riesgo, así que bueno, tal vez su vehículo sea de maletero pequeño y solo quepa un cuerpo. Por tanto, sabemos que son dos o más personas, que son varones, mayores de edad, con carnet de conducir y vehículo, posiblemente pequeño, conocedores de toda esa zona, Macastre, Turis, Catadau, Llombai, Alborache, etcétera, etcétera. Tienen antecedentes relacionados con droga y sex con menores, nivel de inteligencia medio, fríos, parece ser que no sádicos, empleando violencia justa, un nivel social medio bajo. Saben que los vestigios biológicos de Pilar los pueden delatar, no tienen trabajo o les permite ausentarse por la tarde antes de que anochezca. Han tenido sin ninguna duda contacto previo con las víctimas para suministrarles drogas u otras razones. Tienen una guarida o al menos algún tipo de almacén, taller y demás. Conocen al Huechita del mundo de la droga. Y bueno, pues ¿quiénes pueden ser entonces los personajes detectados en esta macabra historia? Pues conociendo todos los elementos más probables detallados de este perfil, pues habría que analizar cuál o qué personajes, digamos que aparecen, reúnen este retrato que hace Félix Ríos sobre, ya os digo, los posibles autores del crimen. Por una parte están el Miguelo y su amigo José, ya os digo que, bueno, José es verdad que tenía vehículo y cumplían algunos de los ítems de perfil, pero bueno, parece ser que no parece necesario que Miguelo, viviendo en una zona habitual de contacto con los chicos, se fuese a 45 minutos en coche para tener un acuerdo sexo con los jóvenes y tampoco que José, digamos, tuviese ninguna relación con el mundo de la droga o sex con menores, por lo tanto, no se podrían señalar como sospechosos, al menos como los sospechosos más probables. Luego tendríamos al Wichita,
pero que, bueno, se demuestra que es un títere básicamente en esta historia a la que le intentan endosar, digamos, el crimen. Es un toxicómano además ya muy deteriorado, que padece SIDA, como os digo, que sí que tuvo una relación hace años con la zona donde se cometieron los crímenes, pero que ya os digo que llevaba mucho tiempo sin moverse por los ambientes marginales de Valencia, porque tampoco, ya os digo, estaba en condiciones físicas y mentales de improvisar todo el plan que da sombra a esto, ¿no? Al crimen. ¿Y quién queda? Bueno, pues alguien que no había sido detectado en las actuaciones, porque, ya os digo, no parece haber muchos más personajes, ¿no?, en esta historia que puedan encajar con los 10 ítems que hemos descrito o que describe Félix Río. Por tanto, habría que haber cotejado con los delincuentes fichados en la zona que respondiesen a estos patrones. Y bueno, pues claro, pues mucha gente lógicamente se pregunta si Ricard y Anglés pueden cumplir con estos ítems y como supuestos responsables de la muerte de las niñas de Alcácer, que justamente pues sucede 3 años después. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son, digamos, basándonos en la coherencia, ¿no? Una coherencia lógica para que encajen, digamos, todas las piezas, ¿no? Entonces ya os digo, es simplemente basándonos en la hipótesis más probable, ¿vale? Más probable. Entonces, la conexión que hay con Alcácer, básicamente, es que fueron 2 o más personas. Ya sabemos que Anglés y Ricard siempre operaban juntos o incluso con un tercero, como os comento, que bueno, podría ser el Mauri o alguien del entorno, que eran varones, mayores de edad, tenían carnet de conducir y vehículo de uso exclusivo, posiblemente pequeño, como sabemos el Opel Corsa blanco. Eran también conocedores de la zona Macastre, Turis, Catadau y demás. Tenían antecedentes relacionados con la droga y el sexo con menores. También por robo. Siempre quedemos por hecho, lógicamente, que fueron los autores del caso de Alcácer. Su nivel de inteligencia efectivamente era medio. Son fríos, no sádicos, en fin, empleando un poco la violencia justa. Sabían el tema de que los restos biológicos podían delatarlos. Ya os digo, no tenían trabajo, han tenido contacto previo con las víctimas para suministrarles drogas y relaciones SES probablemente, frecuentaban el bar Catadau, tienen efectivamente al menos un sitio relativamente oculto y al menos en Tous, Alborache, qué casualidad, conocen al Wichita del mundo de la droga, o sea que se mueven en ese mismo mundo. Y bueno, pues ya os digo que casualmente Miguelo era natural de la Romana, con lo cual se entiende que podría ser familiar de una de las 2 personas que recogieron a las niñas de Alcácer la noche de la desaparición. Ya os digo que no se ha podido constatar, ¿eh? O sea, es simplemente una hipótesis. Ya estoy moviendo otra vez esto por inercia. Digamos que en septiembre del 2019 aparece uno de los padres de las menores asesinadas en el caso Alcácer en Cuarto Milenio y señala que hay un extraño tono color rojizo en el cuerpo de al menos una de las víctimas y curiosamente también en el pie de Pilar, encontrado en la calle Alcácer, pues se encuentra ese mismo tono de color. Entonces, bueno, pues se supone que los forenses pudieran haber estado en contacto con la tierra de origen arcilloso, que como yo ya expliqué en su momento, puede ser básicamente porque se encontraban en la capa, digamos, más arcillosa del sitio donde fueron enterradas. Tampoco yo creo que haya que darles muchas más vueltas. Y ya os digo, como no se puede afirmar nada de manera contundente, pues sí que podemos decir que tanto Ricard como Anglés coinciden con el perfil
de los responsables de las muertes de Macastre, eso está claro. Entonces, a ver, esto quiere decir que pudieron ser ellos o pudo haber sido alguien de similares características criminológicas, y aquí ya, lógicamente, cada uno tendrá que hacer su valoración, lo que considere oportuno, si creen o no creen que pudieron ser ellos. Y ya os digo, ya cada uno que opine lo que buenamente considere, pero ya os digo, coincidencias a las que realmente se le pueda dar importancia. Yo creo que lo del 27 de enero es una chorrada, que fue pura casualidad, básicamente. No creo que fuese una cosa tan sumamente planeada como para eso. Eso fue puramente casual. Creo que es importante lo del tema del cuchillo que se encuentra bajo el cuerpo de Pilar, sin ninguna duda, porque es un cuchillo muy específico que sabemos que Angles utilizaba y que además era característico de legionarios, y casualmente Ricard era legionario. Sabemos que la finca de Alborache se encuentra muy próxima a la zona donde aparece el cuerpo de Pilar, con lo cual podría haber sido perfectamente el sitio donde se realizó el crimen, el asesinato y el correspondiente desmembramiento, y luego fue trasladada concretamente a esa tubería que Angles conocía perfectamente, porque ya os digo, frecuentaba con mucha asiduidad esa zona. También yo creo que es bastante importante el testimonio de los dueños del Bar Catadau, que especifica que tanto en esa fecha como en fechas posteriores eran clientes asiduos, con lo cual estaban relacionados con el mundo de las drogas. Es decir, hay muchísimas similitudes y cumplen todos los requisitos del perfil criminal que hace Félix Ríos. O sea que hay bastantes probabilidades, o según yo lo veo, de que fueran ellos. Y además, un dato importante, y es que cuando se realiza la entrevista, las declaraciones, perdón, de Miquel Ricard, las autoridades le preguntan concretamente dónde se encontraba en las fechas de 15 de enero, 16 de enero de 1989, precisamente para corroborar si pudiese tener algo que ver directamente con el crimen de Macastre. Con lo cual, eso es una posibilidad que las autoridades barajan en todo momento, con lo cual ya os digo que no es ninguna cosa, digamos, paranoide, ni extraña, ni demás, porque hay indicios bastante suficientes, por decirlo de alguna manera, para pensar que pudieran ser ellos, ya os digo. Porque es que de todos los puntos que Félix manifiesta en el perfil criminal, es que los cumplen todos. O sea, los cumplen todos. ¿Que fueron ellos? No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. ¿Pudieron ser ellos? ¿No pudieron ser ellos? Yo lo tengo claro. Cada uno, luego ya, que opine lo que quiera. Ya os digo, es mucha casualidad. Ya os digo más que nada porque es que eran los que dominaban el cotarro en aquel momento, eran personas peligrosas. Lo único, lo del tema del sadismo y demás, eran personas frías, sin ninguna duda. Y hombre, hay que tener en cuenta que al menos Anglés era un psicópata sex de manual. Es verdad que eso no quiere decir que fuese un psicópata en general, pero sí sexual, ¿no? Es que cumplen todos los requisitos, ya os digo. Y además, pues se encuentran, ya os digo, ciertos indicios que nos pueden hacer pensar desde luego que fueran ellos. Ahora, aquí se termina el vídeo. La certeza no existe, por lo tanto, ya os digo, hemos desgranado el caso lo mejor que se ha podido, teniendo en cuenta y basándonos, por supuesto, en las informaciones que hay, en los dos libros que escribieron Manu Jiménez y Félix Ríos. Ya os digo, en este caso, pues hay una serie de incongruencias entre ambos libros. Yo me quedo un poco más con el tema de, por supuesto, que Ricard y Anglés se conocían sin ninguna duda, porque de hecho el propio Ricard lo confirma. Que si fueron los dos, eso seguro. O sea, que no fue solo Anglés, como más bien nos da a entender Manu. Y luego cositas así, más diferencias, así que haya. Bueno, lo del tema de los cuerpos, que Félix manifiesta que el cuerpo de Valeriano pues estaba, digamos, en una posición en la que veía perfectamente y podía observar
la caseta, que ese era el objetivo básicamente por el que se queda allí. Sin embargo, Manu considera que no veía la casa desde la zona en la que estaba, que eso era una pendiente y que estaba allí pero que no tenía ninguna posibilidad de visión de la caseta del mestre donde estaba Rosa. Bueno, ya os digo, esto ya... ¿Quién lo sabe? O sea, ¿quién lo sabe? Puedes creer más en una versión que en otra, pero al final ya os digo que certeza no tiene ninguno. Aunque ambos, ya os digo, y especialmente Félix Ríos, lo siento, pues han hecho una investigación que lo flipas. Ya os digo, un proyecto con muchos colaboradores, visitando absolutamente todas las zonas, y yo ahí lo dejo. De todas formas, admiro a los dos respecto al trabajo que han hecho en el caso. Ellos se llevan bastante bien, ya os digo, comparten algunas ideas, otras no. De hecho, yo he contactado con los dos en varias ocasiones, les he preguntado cosas o dudas que me han podido surgir. También concretamente, y entonces ahí te das cuenta que el hecho de que se lleven bien no quiere decir que compartan las mismas opiniones, porque por ejemplo yo les pregunté en concreto sobre el tema de Almonte, básicamente en relación bueno, si ellos realmente pensaban, se lo pregunté a uno y a otro, o sea, sobre el tema de quién pudo ser efectivamente el asesino, y uno me dijo una cosa, otro me dijo lo contrario. O sea, que quiero decir que yo hice mi propia, o sea, yo tengo mis propias ideas, hago mis propias investigaciones y saco mis propias conclusiones. Pero luego, lógicamente, intento recurrir a eso, a fuentes fidedignas, donde puedo un poco, pues, investigar más a fondo, darle un poco más de coherencia a mis argumentos, que muchos coinciden, o sea, muchas cosas de las que dice Félix Ríos ya las he manifestado yo anteriormente, sin necesidad de leer su libro y sin necesidad de otra cosa, porque yo también, pues, hago mis investigaciones y en la mayoría de las cosas estoy de acuerdo y en otras no, ¿vale? Ya os digo, en el caso de Almonte, uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Con qué te quedas? Pues yo tengo mi propia teoría, que es la que manifiesto en el vídeo. Y bueno, tampoco hace falta decir quién me dice una cosa y quién me dice otra, porque eso es indiferente. Y ya os digo que les he consultado varias cosas también respecto a si efectivamente el cuerpo que aparece es el de Pilar. Y ya os digo que uno manifiesta que, bueno, que no se puede asegurar al 100% por el tema de ADN, otro dice que sin ninguna duda es el cuerpo de Pilar. En fin, como os comento, que con mucho respeto y mucho cariño a los dos, bueno, pues ya os digo que la certeza absoluta no existe, no la tiene nadie, ni yo, ni el Tato, y bueno, que nada, ya termino por fin el tema del caso Macastre, iré colgando los vídeos de la manera más continuada posible. Para todos aquellos que los vean, muchísimas gracias. Espero no haber ofendido a nadie con mis comentarios, pero bueno, básicamente se basan en una realidad que es así y es lo que hay. Así que bueno, muchos saludos a todos y nada, esperando vuestros comentarios sean para bien o para mal y luego yo ya actuaré en consecuencia. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos que ya hablarán de otros temas. Un saludito a todos y que descanséis.